En Plainfield, Wisconsin, a finales de 1957, los agentes del sheriff hicieron un descubrimiento que permanecería grabado en la memoria de la criminología estadounidense. No fue un descubrimiento de violencia desenfrenada, de sangre fresca, de cadáver reciente. Fue algo más perturbador. El descubrimiento de una mente que había dejado de distinguir entre los vivos y los muertos, entre la realidad y la fantasía, entre el duelo y la necrofilia simbólica. Las habitaciones de la planta superior estaban selladas, no simplemente cerradas, selladas, lacradas, como si alguien hubiera decidido, hace años, que el tiempo dentro de esas habitaciones debía detenerse permanentemente. Contenían los muebles de una mujer muerta, su cama, sus cambios, su ropa colgada en el closet, sus pertenencias personales dispuestas como un altar funerario, todo preservado, todo intacto, como si el día en que esa mujer exhaló su último aliento hubiera sido literalmente congelado en esas habitaciones. En los cuartos inferiores, suciedad absoluta, basura acumulada durante años, periódicos viejos apilados hasta el techo, platos sucios y escondidos en placards, bajo camas, en cajas cuidadosamente guardadas, partes de cuerpos humanos, no recientes, algunas enterradas en cementerios años atrás, posteriormente desenterradas, cortadas con precisión, conservadas como si fueran reliquias sagradas de un culto privado. Lo que hicieron los investigadores al entrar en esa granja fue descubrir algo que los textos de criminología aún estudian hoy, que el aislamiento total, prolongado durante décadas, puede literalmente fragmentar la mente humana hasta el punto donde la fantasía ya no se escape temporal. Se convierte en realidad operativa, donde el cadáver ya no es muerte, se convierte en compañía. Lo que encontraron no fue simplemente evidencia de crímenes, fue la arquitectura física de una psicosis, un museo privado construido brick by brick durante años de soledad radical, donde cada objeto, cada preservación, cada acto ritual era un grito silencioso contra la imposibilidad de aceptar que alguien había muerto y se había ido para siempre. Bienvenidos a Atlas del Crimen, Perfiles de un Asesino, un espacio dedicado a la investigación rigurosa y sin sensacionalismo del crimen serial, enfocado en los mecanismos psicológicos que subyacen a la violencia, en los traumas que la generan, en las estructuras institucionales que fallan en contenerla. Hoy exploramos el caso de Edward Theodore Gain, conocido públicamente como el carnicero de Plainfield, un hombre que mató a dos mujeres confirmadas, cuyos nombres fueron Bernice Worden y Mary Hogan, pero cuyo legado criminológico, psicológico y cultural trasciende enormemente ese número de homicidios. ¿Por qué Ed Gein no fue un depravador sádico en el sentido clásico? ¿No fue un psicópata funcional que cazaba por placer de control o por gratificación sexual? Fue algo más perturbador y, en algún sentido, más trágico. Fue una mente psicopática que dejó de distinguir entre poseer a alguien y preservar su memoria, entre destruir un cuerpo y capturar su esencia, entre el duelo patológico y la identidad fragmentada. Su caso nos obliga a preguntarnos cuándo el duelo se convierte en psicosis, en qué momento la soledad deja de ser estado temporal y comienza a reescribir la estructura misma de la realidad percibida, y cuál es la personalidad moral de una comunidad que permite que alguien desaparezca completamente de la vida social durante décadas sin que nadie intervenga. Acto 1. La arquitectura del aislamiento. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Su nacimiento no fue un evento de celebración, fue complicado. Su madre, Augusta Wilhelm Gain, sufrió un parto difícil que dejó secuelas tanto físicas como psicológicas. Su padre, George Philip Gain, era un carpintero de poco reconocimiento, un hombre de temperamento volátil que encontraba consuelo en el alcohol más que en su familia. George Gain no era simplemente alguien que bebía ocasionalmente, era alcohólico funcional, un hombre cuya personalidad se transformaba completamente con el consumo de alcohol. Sin él, era silencioso e inexpresivo. Con él, se convertía en instrumento de violencia. Golpeaba a sus hijos sin provocación clara, los perseguía por la casa,
Gritaba frases que los niños aprendieron a temer. Imagina ser un niño en ese hogar. Tu padre llega del trabajo, de la taberna local, y hay una atmósfera que cambia al instante. El aire se vuelve pesado, tu cuerpo aprende a reconocer los signos, la forma en que respira, la rigidez en su mandíbula, el modo en que sus manos se cierran en puños. Luego vienen los golpes. No son azotes estructurados como castigo con propósito educativo, son irracionales. Pueden ser por cosas que no entiendes, por cómo te paraste, por cómo miraste, a veces incluso sin razón aparente. Pero si George era el instrumento de violencia física, Augusta era la fuente de violencia psicológica. Augusta Wilhelmine Gain era una mujer de ascendencia alemana, profundamente religiosa de una secta luterana fundamentalista. Para Augusta, el mundo exterior no era simplemente problemático, era intrínsecamente malvado. Estaba podrido, saturado de pecado, y el pecado, según ella, venía específicamente de la sexualidad, de las mujeres, del cuerpo humano. Leía a sus hijos pasajes del Antiguo Testamento y del Apocalipsis cada tarde, seleccionando deliberadamente versículos que hablaban de muerte, juicio divino, castigo eterno. No eran lecturas casuales, eran armas psicológicas. Enseñaba a Ed que las mujeres, todas excepto ella, eran instrumentos del diablo, que los hombres eran débiles, proclives a ser seducidos por ellas, que el contacto sexual era pecaminoso incluso dentro del matrimonio. Lo más crucial de comprender es que Augusta no simplemente criaba a Ed, lo estaba moldeando conscientemente como extensión de sí misma. Cada límite que le imponía no tenía propósito de enseñanza, tenía propósito de sofocación. Ed no era un niño siendo educado, era una marioneta siendo controlada por alguien que veía al mundo exterior como amenaza existencial. En 1914, cuando Ed tenía 8 años, Augusta tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Trasladó a la familia a una granja aislada de 63 hectáreas a las afueras de Plainfield, Wisconsin. La decisión no fue económica. Las granjas aisladas requieren más trabajo, más gastos. Fue deliberadamente una decisión de aislamiento. En esa granja, Ed y su hermano mayor Henry crecieron prácticamente sin contacto con el mundo exterior. No tenían amigos, no asistían a fiestas comunitarias, no participaban en eventos sociales. Salían únicamente para la escuela obligatoria, y cuando salían, el contraste con la vida en la granja era tan violento que aprendieron a temer esos viajes. En la escuela, sus compañeros los recordaban como extraños. Ed era especialmente notable. Era silencioso, pero ocasionalmente hacía risas que parecían salir de la nada, como si respondiera a chistes que solo él podía escuchar, o comentaba cosas que eran fuera de lugar, como si su presentimiento social estuviera completamente desalineado de los otros niños. Los investigadores posteriores descubrían algo importante en los registros escolares de Ed. Sus maestros notaron que parecía diferente, que algo en su desarrollo emocional estaba atrasado o desviado. Pero nadie intervino, nadie habló con Augusta, nada había sistemas de protección social como existen hoy. En la granja, la religiosidad de Augusta se intensificaba, predicaba constantemente. Ed aprendió que el amor se expresaba únicamente a través de la obediencia absoluta, que cualquier pensamiento sobre su propio cuerpo, sobre sus propios deseos separados de ella, eran traición. Cuando Ed llegaba a la pubertad, cuando su cuerpo comenzó a cambiar, cuando surgieron deseos sexuales naturales, Augusta respondió con horror y castigo. La sexualidad era pecado. El propio cuerpo de Ed era instrumento del diablo. Su hermano Henry fue diferente. Henry fue mayor, quizás más capaz de cuestionar. A medida que Henry se hacía adulto, comenzó a expresar dudas sobre la influencia de Augusta. Sugirió que abandonaran la granja, que Ed buscara su propia vida. Para Augusta, eso fue traición. Henry se estaba llevando a Ed al mundo corrupto. Ed debía permanecer bajo su control, bajo su influencia, bajo su protección de los peligros externos. En mayo de 1944 hubo un incendio en la propiedad de la granja. Las circunstancias fueron ambiguas. Henry fue encontrado muerto, supuestamente intoxicado por humo,
pero los investigadores notaron contusiones en su cabeza. Ed guió a los investigadores directamente hacia el cuerpo. Cooperó plenamente, no pareció angustiado, de hecho, fue casi aliviado. Lo que sucedió exactamente ese día permanece ambiguo, pero para Ed el resultado fue cristalino. Henry se fue. El rival a la influencia augusta fue eliminado. Ahora Ed estaba solo, completamente solo, bajo el dominio total de su madre. Poco después del incendio, Augusta sufrió un derrame cerebral. Ed se convirtió en su cuidador exclusivo. Durante los meses que siguieron, Ed pasaba sus días limpiando a su madre, alimentándola, escuchando su respiración laboriosa, anticipando sus necesidades incluso antes de que ella las expresara. En 1945, Augusta tuvo un segundo derrame cerebral, pero esta vez fue fatal. Para Ed, de 39 años, fue el colapso total del universo. Su única relación significativa, aunque profundamente patológica, su única razón de ser, su única ancla en la realidad, desapareció de repente. Tras la muerte de Augusta, Ed selló las habitaciones donde ella había vivido, su dormitorio, su salón, su escritorio, su silla. Todo permaneció exactamente como ella lo había dejado, como si algún día fuera a regresar y esperar a encontrarlo todo en el mismo lugar. El resto de la casa, sin embargo, comenzó a descomponerse. Ed vivía en un pequeño cuarto junto a la cocina, rodeado de basura acumulada durante años, revistas viejas, periódicos que nunca leía pero que guardaba obsesivamente. La higiene personal desapareció, rara vez se bañaba, su ropa se volvió sucia y desaliñada. Los vecinos que lo visitaban ocasionalmente notaban que algo había cambiado. Ed siempre había sido raro, pero ahora era diferente. Era como si la partida de su madre hubiera retirado el último velo que lo conectaba a la sociedad. Nadie comprendió completamente lo que estaba sucediendo en esa granja. Nadie sabía que, en las habitaciones inferiores, entre la basura y el desorden, algo mucho más oscuro estaba comenzando a desarrollarse. Acto 2. La descomposición del orden mental. Los evaluadores psiquiátricos que examinaron a Ed Gein en 1957, tras su arresto, diagnosticaron una reacción esquizofrénica crónica e indiferenciada. Aunque este término es anticuado dentro de la nosología psiquiátrica contemporánea, captura algo esencial sobre su condición mental. Gein cumplía plenamente los criterios clínicos de esquizofrenia, pero su presentación no encajaba perfectamente en ninguno de los subtipos descritos en los manuales diagnósticos de la época. Lo notable es que su inteligencia permanecía relativamente intacta. Su CI verbal fue medido en 106, promedio a ligeramente superior, mientras que su CI de rendimiento fue 89. Podía mantener una conversación sobre temas cotidianos, podía contar historias de forma coherente, podía ser charlatán cuando así lo deseaba. Pero bajo estrés emocional, cuando se enfrentaba a temas relacionados con su crimen, con su madre, con sus acciones, su pensamiento se volvía tangencial e ilógico. Era como si dos mentes diferentes residieran dentro del mismo cuerpo, una capaz de funcionar superficialmente y otra completamente divorciada de la realidad compartida. Reportaba alucinaciones auditivas complejas y persistentes, escuchaba la voz de su madre. Años después de su muerte, Augusta le hablaba, lo instruía, lo juzgaba, lo ordenaba a ser bueno. Pero estas no eran voces simples, fragmentarias, eran voces con tonalidad, con historia, con contexto, como si el fantasma de su madre estuviera continuamente en su oído dirigiendo cada acción. También experimentaba alucinaciones olfativas, olía carne en descomposición en lugares donde no había restos de cuerpos. El olor era tan real para él que se quejaba constantemente. Hablaba de ello a los investigadores. En realidad, el olor era una construcción de su mente psicótica, pero para Gein era más real que la realidad objetiva. Desde una perspectiva contemporánea, los psiquiatras forenses sugieren que Gein cumplía criterios diagnósticos para esquizofrenia paranoide, con elementos significativos de trastorno delirante y duelo patológico severo. Su psicosis no fue causada por un evento único, sino que se desarrolló gradualmente durante años, alimentada constantemente por aislamiento extremo, trauma complejo no resuelto y ausencia absoluta de intervención terapéutica o medicinal.
Lo crucial es diferenciar lo que Gain no era. No era un psicópata en el sentido clásico. Los psicópatas carecen de empatía por incapacidad constitucional. No pueden sentir conexión humana. Gain no era así. Era educado. Era cooperativo. De hecho, los reportes posteriores de su vida en prisión describen a un paciente modelo. Lo que le faltaba a Gain no era empatía per se. Era capacidad de distinguir entre fantasía y realidad, entre lo vivo y lo muerto, entre las personas que necesitaba y el cadáver que podía poseer permanentemente. Su mundo interno operaba bajo su propia lógica psicótica, una lógica que era interna consistente pero externamente incomprensible. Cuando las voces de su madre le decían que fuera al cementerio, él iba. Cuando la lógica de su delirio le indicaba que exhumar un cuerpo era forma de preservar su memoria, lo hacía. Desde su perspectiva, estaba siendo virtuoso, estaba honrando a su madre. Es entre 1947 y 1948, 1, 2 o 3 años después de la muerte de Augusta, cuando comienzan las exhumaciones nocturnas. Gain comienza a visitar el cementerio de Plainfield durante las horas después de que oscurece. Monitoreaba obsesivamente los obituarios del periódico local de Plainfield. Cuando una mujer de mediana edad o mayor fallecía, especialmente si tenía características faciales o de tamaño que le recordaran a su madre, anotaba el nombre y lo localizaba en su tumba. Según su confesión posterior a la policía, exhumó entre 9 y 10 cuerpos entre 1950 y 1954, antes de que la fuente de cadáveres frescos se agotara. A veces retiraba el cuerpo completo del féretro. Otras solo seleccionaba partes específicas que satisfacían su compulsión: cabezas, piel, órganos reproductivos femeninos. Un sepulturero llamado Gus inicialmente lo ayudaba en esas expediciones nocturnas. Juntos excavaban las tumbas, ubicaban los féretros, removían los cuerpos o partes de ellos. Para Gus, probablemente, era simplemente un acuerdo económico o quizás una forma de diversión macabra. Pero para Gain era ritual, era oración corporal, era forma de negar que las mujeres a las que exhumaba estuvieran realmente muertas. Lo que sucedía después, una vez que Gain transportaba los restos a su garaje, es donde aparece el verdadero núcleo de su compulsión psicótica. Gain curtía la piel humana usando técnicas que había aprendido obsesivamente en las lecturas sobre taxidermia. No era curiosidad casual, era pasión sostenida. Fabricaba objetos, sillas tapizadas con piel humana, donde alguien podía sentarse sin saber sobre qué estaba sentándose. Pantallas de lámparas hechas de rostros humanos curtidos, que brillarían traslúcidos cuando la luz pasara a través. Cuencos de cráneo tallados, presumiblemente para ser usados como recipientes. Un cinturón decorado con pezones femeninos humanos, recortados con precisión y cosidos en filas. Guantes hechos de dedos humanos, con uñas aún adheridas. Pero el objeto más perturbador, que revela la verdadera naturaleza de su desorden, era el traje de mujer. Un chaleco y polainas confeccionadas completamente de piel humana curtida. Gain se lo ponía por las noches. Se paseaba por su casa, dentro de esa piel, observándose en el espejo que tenía en su cuarto. Pretendía ser una mujer, o más específicamente, pretendía ser su madre. Aquí es donde el análisis clínico debe ser absolutamente preciso. Esto no era un acto de sexualidad convencional, no era el fetichismo tradicional que experimentan algunas personas. Era disociación extrema, fragmentación de identidad llevada a su conclusión literal. Gain confesó que no tenía relaciones sexuales con los cadáveres, que olían demasiado mal, pero sí sostenía una vagina contra su pene. Se colocaba máscaras faciales sobre su rostro y caminaba así por la casa. Simulaba conversaciones con los cadáveres como si estuvieran vivos. El traje de piel no era disfraz sexual en el sentido que comprende la sexología. Era literalmente un intento de fusión identitaria psicótica. Si no podía tener a su madre porque ella había muerto, entonces podía llevar su piel, podía convertirse en ella, podía ser ella. La lógica psicótica es interna consistente. Si me pongo la piel de una mujer como mi madre, entonces ella no está realmente muerta, ella está dentro de mí. Ella es yo.
Acto 3. La ejecución de la compulsión. Alrededor de 1950, Gus fue internado en un asilo. Su salud declinó, su mente se deterioró y ya no pudo participar en las expediciones nocturnas al cementerio. Para Gain, esto fue crisis. Su fuente principal de cadáveres frescos, de material para su ritual de preservación, se había agotado. Pero su compulsión no desapareció, se intensificó. La privación generó necesidad más urgente y fue en ese momento cuando la lógica psicótica de Gain trasladó desde la exhumación a la comisión de asesinato. Matar a alguien no era su pasión original, era solución a un problema práctico dentro de su mundo delirante. Si no podía conseguir cadáveres, tendría que crearlos. En diciembre de 1954, Mary Hogan, de 51 años, propietaria de la taberna Pine Grove en Wisconsin, desapareció. El Pine Grove era una pequeña taberna rural donde los hombres locales pasaban tiempo después del trabajo. Mary trabajaba sola ahí, usualmente. Era una mujer corpulenta, de mediana edad, con ciertas características faciales que Gain encontraba similares a las de su madre, Augusta. Eso fue crítico de su selección. Según la confesión de Gain, simplemente entró en la caverna, Mary estaba limpiando, conversaron brevemente de cosas sin importancia y luego Gain tomó un rifle 0.22 que estaba en la pared, arma de caza típica. Lo cargó y disparó. Mary intentó resistirse. Gain le cortó la garganta con un cuchillo. La sangre fue rápida, abundante. Esto fue acción, no ritual. Fue violencia práctica, no sádica. Envolvió el cuerpo en una manta o cobija, lo cargó en su camioneta y condujo a su granja. Pasaron 3 años. Nadie reportó oficialmente a Mary Hogan desaparecida. Su desaparición fue notada por amigos y clientes ocasionales del bar, pero no generó investigación policial seria. La cabeza de Mary Hogan fue encontrada años después, guardada en una bolsa, en la casa de Gain. Pero la verdadera fractura, el colapso definitivo del mecanismo psicológico que había sostenido a Gain hasta ese momento, ocurrió el 16 de noviembre de 1957, fecha en que todo cambió. Era el primer día de la temporada de caza de venado en Wisconsin. Millones de hombres estaban en el bosque con rifles buscando presas. Era una tradición. Gain fue a la ferretería Warden en Plainfield para comprar anticongelante. No fue decisión espontánea, necesitaba anticongelante, probablemente para conservar restos. Bernice Warden, de 58 años, atendía la tienda ese día. Era viuda. Vivía sola en un apartamento arriba de la tienda. Había conocido a Ain durante años. Era su vecino. Él visitaba la tienda regularmente. Para ella, Gain era solo otro cliente local, excéntrico pero aparentemente inofensivo. Conversaron por unos momentos. Luego Gain miró alrededor de la tienda. Vio un rifle 0.22 colgado en la pared, disponible para ser vendido. Se acercó a él, lo tomó, lo cargó deliberadamente. Bernice vio lo que estaba haciendo. Quizás pensó que era broma, quizás no comprendió las implicaciones inmediatas. Gain se acercó desde atrás y le disparó. Ella cayó. Sangre brotó de la herida. Gain, sin dudación, sin emoción aparente, tomó un cuchillo de la tienda y le cortó la garganta. Necesitaba asegurarse de que estaba muerta, o quizás era simplemente continuación del ritual. Envolvió el cuerpo de Bernice en una manta, lo arrastró hacia la puerta trasera, la colocó en su camioneta y condujo a su granja. En el cobertizo anexo a su casa, Gain suspendió el cuerpo de Bernice por los tobillos, la misma forma en que haría un cazador después de haber matado a un venado grande. Procedió a eviscerarla, a decapitarla, a preservar las partes de manera meticulosa. Pero ahora había cometido acto de violencia activa. Ya no era simplemente exhumador de cadáveres, era asesino. Habría cruzado el límite que, una vez cruzado, no hay retorno. Acto 4. La captura y la confesión fragmentada. Ese mismo día, 16 de noviembre de 1957, Frank Warden, hijo de Bernice y alguacil adjunto del condado de Washura, regresó de cazar. Había pasado la mañana y parte de la tarde en los bosques, persiguiendo venados como era tradición anual. Cuando llegó a la ferretería, encontró la puerta abierta. Dentro, nadie.
Su madre no estaba en la tienda. Sus cosas estaban aún en el mostrador. Su bolso, su reloj, sus documentos. En el piso de madera, un rastro de sangre. Frank Warden conocía a Ed Gein. Sabía que era cliente frecuente, pero también sabía que era extraño. Había algo incómodo sobre él. Frank, siendo oficial de la ley, tenía instinto desarrollado. También vio un recibo de venta, anticongelante. Nombre escrito, Ed Gein. Frank inmediatamente alertó al sheriff Arthur Chesley. Los agentes fueron 2 veces a la granja de Gein ese día. En la primera visita, interrogaron a Gein. Él negó todo. Fue educado, cooperativo, pero negó haber visto a Bernice Warden ese día. La segunda visita fue diferente. Los investigadores fueron preparados. Tenían órdenes de búsqueda. Necesitaban verificar su historia. El sheriff Chesley miró dentro del cobertizo anexo con una linterna. Lo que vio lo inmovilizó. Colgado por los tobillos, cabeza hacia abajo, el cuerpo decapitado de Bernice Warden. Los investigadores entraron en la casa con generadores portátiles, porque no había electricidad en la propiedad. La iluminación reveló un catálogo de la descomposición psicológica documentada en objetos materiales. Armarios abiertos, cajas, guardados en botellas, partes de cuerpos humanos en varios estados de descomposición y preservación. La cabeza de Bernice Warden en una bolsa, su corazón en una olla sobre la estufa, como si esperara ser cocinado. Labios cosidos en una cuerda de cortina como si fueran estandarte o adorno. Cajas de vaginas pintadas y atadas con lazos de ribón. El traje de mujer hecho de piel, cuidadosamente cosido. Maniquí casi de piel humana curtida que podía ser vestido. Muchos de los agentes salieron corriendo para vomitar en la oscuridad de la noche rural. El sheriff, visiblemente traumatizado por lo que estaba viendo, golpeó a Gein contra una pared durante el primer interrogatorio. Fue reacción emocional descontrolada ante la magnitud del horror. Gein fue arrestado, trasladado a la cárcel de Uatuma para custodia e interrogatorio formal. Durante la confesión grabada, Gein fue confrontado con evidencia física. Inicialmente negó, pero gradualmente, cuando vio que los investigadores tenían prueba irrefutable, comenzó a confesar. Lo notable era el tono de su voz en las cintas. No era defensivo, no era agresivo, era casi desinteresado. Hablaba como si estuviera describiendo tareas mundanas. Según los registros, Gein habló libremente y casi sin entusiasmo sobre las exhumaciones. Nombraba a cada mujer que había desenterrado. Describía exactamente dónde estaban enterradas en el cementerio. Sobre los asesinatos era diferente, más vago, más fragmentado, como si su mente se protegiera de la responsabilidad directa de haber tomado vida activamente. Cuando se le preguntó por qué disparó a Bernice Warden, respondió que debió haber usado un cuchillo, pero que no lo recordaba con claridad, como si los detalles de su propio acto más reciente estuvieran amortiguados por confusión psicótica o mecanismo de defensa subconsciente. Cuando fue cuestionado directamente sobre sus motivaciones, sobre por qué seleccionó a estas mujeres específicamente, respondió con criterios que revelaban la lógica de su delirio. Por el parecido con mi madre, su altura y todo era igual, y tenía parecido en los pómulos. No era odio, no era sadismo, era búsqueda desesperada de sustituto, de posesión permanente del objeto materno, de negación de la muerte de Augusta. Acto 5. La arqueología del objeto, modus operandi versus firma psicológica. En la criminología forense moderna, especialmente desde el trabajo del FBI en las décadas de 1970 y 1980, hemos aprendido a distinguir meticulosamente entre dos conceptos que los investigadores iniciales frecuentemente confundían: modus operandi y firma psicológica. El modus operandi es el método funcional, la estrategia pragmática que un criminal emplea para cometer acto criminal de la forma más efectiva posible. Es el cómo en sentido técnico, no emocional. Responde a preguntas prácticas,
cómo acceder a la víctima, cómo neutralizarla, cómo escapar con mínimo riesgo de detección. El modus operandi puede evolucionar y cambiar. Cuando una estrategia no funciona, el criminal puede adoptar una diferente. Es aprendizaje adaptativo. La firma, por otro lado, es completamente diferente. La firma psicológica es el componente ritual del crimen, los actos que responden a necesidades psicológicas profundas del perpetrador, no a requisitos funcionales del acto criminal. La firma es constante, es estable, es lo que permanece consciente a través de múltiples incidentes criminales porque no responde a pragmatismo, sino a patología. Con Ed Gein es absolutamente crítico hacer esta distinción porque revela la verdadera naturaleza de su trastorno. Su modus operandi evolucionó. Primero exhumaba cadáveres de cementerios. Después, cuando ese suministro se agota, comete asesinato para generar nuevas fuentes de material. Es pragmático. Responde a necesidad práctica dentro de su delusión. Pero su firma permanece constante y reveladora. Siempre selecciona mujeres de mediana edad o mayores. Siempre busca mujeres que tengan parecido físico con su madre. Altura similar, pómulos similares, presencia similar. No es casualidad, es criterio deliberado. Preservación obsesiva de partes del cuerpo. No es para ocultar evidencia. Gein no intentaba esconder nada. Es para incorporar las víctimas en su mundo, para negarles la muerte, para retenerlas permanentemente en su presencia. Construcción de objetos macabros con restos humanos, sillas, lámparas, cuencos, cinturones. Cada uno de estos objetos era acto de transfiguración, de conversión de cuerpo humano en artefacto de uso doméstico. El objetivo era hacer que los restos fueran funcionales, fueran útiles, fueran parte de la vida cotidiana. Y luego está el traje de piel, la firma más reveladora de todas. El traje no era vehículo para gratificación sexual tradicional, era instrumento de función identitaria psicótica. Cuando Gein se ponía ese traje de piel curtida de mujer, hecho de fragmentos de víctimas que se parecían a su madre, no estaba pretendiendo ser una mujer genérica. Estaba intentando literalmente convertirse en su madre. Estaba negando la muerte de Augusta mediante absorción literal de su forma. Si mi cuerpo está cubierto por piel de mujer, entonces la muerte de mi madre es reversible. Ella está conmigo. Ella está dentro de mí. Es un acto de desesperación psicótica tan profundo que genera horror casi incomprensible. La firma de Gein nos dice que su crimen no fue sobre placer de control, como en psicópatas sexuales clásicos. No fue sobre dominio sádico, fue sobre preservación frenética de la fantasía de que su madre nunca murió, que podía ser retenida, que podía ser posesionada, que podía ser literalmente incorporada. Acto 6. La evaluación psiquiátrica y la defensa por demencia. En el Hospital Estatal Central para Criminales Dementes en Waupun, Wisconsin, donde fue internado en noviembre de 1957, Ed Gein fue sometido a una evaluación psiquiátrica exhaustiva que se prolongaría durante meses. Los médicos, usando herramientas y metodologías disponibles en 1957, concluyeron que Gein sufría de reacción esquizofrénica crónica e indiferenciada. Aunque esa terminología es anticuada según los estándares de hoy, captura algo esencial. Gein cumplía con criterios clínicos de esquizofrenia, pero su presentación no encajaba perfectamente en ninguno de los subtipos específicos descritos en los manuales diagnósticos del periodo. Los psiquiatras documentaron meticulosamente su presentación clínica. Su inteligencia general era promedio a ligeramente superior, CI verbal de 106, CI de rendimiento de 89, promedio combinado de 99. Bajo circunstancias ordinarias, Gein era cooperativo, educado, incluso servicialmente presentable. Pero cuando se enfrentaba a estímulos emocionales intensos, su pensamiento se volvía desorganizado, tangencial, desconectado de la lógica consensual. Lo más perturbador era su relato de alucinaciones auditivas sostenidas. Reportaba escuchar constantemente la voz de su madre. Años después de que Augusta murió, continúa existiendo dentro de su mente como voz activa, instructiva, ordenada. Describía como: mamá me dice que sea bueno, me dice que la familia es importante, me dice que las mujeres afuera son malas. No eran alucinaciones fragmentarias o confusas, eran conversaciones coherentes, con continuidad narrativa, que lo guiaban a tomar decisiones. También experimentaba alucinaciones olfativas complejas.
Olía constantemente carne podrida en lugares donde no habían cadáveres. El olor era tan intruso, tan real para él, que generaba angustia significativa. Los psiquiatras documentaron su presentación afectiva. Era emocionalmente restringido, infantil en su desarrollo emocional, incapaz de expresar remordimiento genuino sobre sus crímenes. No porque fuera psicópata en el sentido tradicional, sino porque su realidad psicológica era completamente diferente de la realidad consensual. La pregunta que los psiquiatras enfrentaron fue una de profunda significancia legal y ética. ¿Puede alguien que está tan claramente psicótico, tan completamente divorciado de la realidad consensual, ser considerado responsable criminalmente por sus acciones? Wisconsin, en 1957, seguía la regla Emnakten, un test legal que originó en Gran Bretaña en 1843. El test hace dos preguntas específicas. Primero, debido a su enfermedad mental, el acusado no comprendía la naturaleza y la cualidad del acto que estaba cometiendo. Segundo, debido a su enfermedad mental, el acusado no sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, entonces el acusado no podría ser declarado no culpable por razones de demencia y ser institucionalizado indefinidamente en lugar de ser procesado penalmente. Los psiquiatras que evaluaron a Gain testificaron que él no comprendía completamente la realidad de sus acciones, que su mente estaba tan dominada por alucinaciones auditivas y creencias delirantes que su comprensión de lo que estaba haciendo estaba fundamentalmente distorsionada. Específicamente, argumentaron que mientras Gain sabía intelectualmente que matar a personas era incorrecto, según la ley y la sociedad, su realidad psicótica era tan inmediata, tan abrumadora, que no podía resistirse a los comandos de su madre alucinada. No podía cuestionar la lógica interna de sus delirios. El 14 de noviembre de 1968, 11 años después de su arresto, el juez Robert H. Goldman, el mismo juez que presidió todo el caso, hizo pronunciamiento judicial histórico. En un juicio sin jurado, Goldman encontró a Gain culpable de asesinato en primer grado. Culpable, responsable criminalmente. Pero en segundo juicio, que efectivamente evaluaba el estado mental de Gain en el momento de los crímenes, Goldman lo declaró no culpable por demencia e inmediatamente ordenó su retorno indefinido al hospital psiquiátrico. Fue resolución que reconocía la culpabilidad factual, pero simultáneamente reconocía que la enfermedad mental de Gain era factor tan determinante que castigo penal tradicional era inadecuado. Gain fue declarado no apto para ser juzgado en sentido convencional. Sería institucionalizado de por vida. Gain permaneció institucionalizado por el resto de su vida. Pasó 1957 a 1968 en el Hospital Estatal Central de Waupun. En 1974, solicitud formal de liberación fue rechazada por los médicos y por el tribunal. Fue claro que permanecería en custodia estatal indefinidamente. En 1978 fue trasladado al Instituto de Salud Mental de Mendota en Madison, Wisconsin, presumiblemente para cuidados mejor, menos custodia tipo penal. En Mendota, el personal médico notó cambio dramático en su presentación. Los síntomas psicóticos que tan prominentemente lo caracterizaban parecieron atenuarse, quizás bajo medicación antipsicótica adecuada. El personal documentó que era socialmente infantil, que prefería rutina estricta, que no mostraba impulsos violentos continuos. Una enfermera lo recordó con afecto, diciendo que le encantaba bailar vals. Otra documentó que trabajaba en el jardín de flores y era muy tímido. Por primera vez en su vida adulta, Gain parecía estar en relativa paz. Acto 7. El legado cultural y la inspiración para la ficción. El impacto de Ed Gein en la cultura popular, especialmente en cine y psicología popular, es desproporcionadamente amplio, considerando que sus crímenes confirmados fueron solo 2 homicidios. Esto se debe a un acto de coincidencia histórica casi inquietante. El caso Gein fue revelado públicamente precisamente en el momento en que la cultura estadounidense, especialmente Hollywood y la literatura, estaban comenzando a explorar nuevos tipos de villano criminal. No el forajido violento, no el psicópata sociable y carismático, sino el asesino psicótico fracturado por un trauma materno profundo. A solo 35 millas de Plainfield, Wisconsin, en Milwaukee, vivía un escritor llamado Robert Bloch. En 1957, mismo año que se revelaban los crímenes de Gein,
Bloch estaba trabajando en una novela que había concebido años antes. La novela se llamaba Psycho. Contaba la historia de Norman Bates, un joven hombre que vivía en una casa familiar vasta, obsesionado con preservar la memoria de su madre muerta. Norman practicaba taxidermia, conservando animales muertos en forma que parecían vivos. Sufría de alucinaciones auditivas donde su madre muerta lo instruía a cometer crímenes. Guardaba la ropa de su madre en su habitación, reverenciándola como reliquias sagradas. Cuando Bloch leyó en periódicos las primeras historias sobre Ed Gein, sobre el hombre que exhumaba cadáveres, que confeccionaba objetos con piel humana, que construyó un traje de mujer, quedó asombrado por el parecido entre su creación ficticia y el asesino real de Plainfield. Bloch revisó Psycho considerando cuidadosamente este paralelo. La novela fue publicada en 1959, recibiendo poco reconocimiento inicial. Pero un año después, Alfred Hitchcock leyó la novela y quedó cautivado. En 1960, Hitchcock lanzó su adaptación cinematográfica de Psycho, con Anthony Perkins en el rol de Norman Bates. La película de Psycho de Hitchcock fue revolucionaria en 1960. Por primera vez en cine de Hollywood de ese nivel, se mostraba un asesino que no era caricatura de maldad extrema, sino alguien desmoronado psicológicamente desde adentro. Norman Bates sufría, era compasivo, pero estaba dominado por obsesión patológica con la memoria de su madre. La película fue extraordinariamente influyente en la cultura cinematográfica. Definió arquetipos visuales que perdurarían. En 1974, el director Tobe Hooper estrenó The Texas Chainsaw Massacre, película que es considerada hoy como un punto de inflexión en el cine de horror. El antagonista principal, Leatherface, es un hombre que usa máscaras confeccionadas de piel humana. Vive en una casa decorada con huesos de víctimas previas. Opera con lógica psicótica completamente divorciada de normalidad. Múltiples historiadores de cine han documentado que Tobe Hooper se inspiró directamente en el caso de Ed Gein al concebir a Leatherface. La conexión es evidente en detalles específicos que no podrían ser coincidencia. En 1991, Jonathan Demme dirigió The Silence of the Lambs, que se enfocaba principalmente en Hannibal Lecter, pero que incluía un antagonista secundario igual de perturbador. El asesino serial Buffalo Bill, interpretado por Ter Levine, es un hombre que despelleja sistemáticamente a mujeres jóvenes para confeccionar un traje de mujer. Su objetivo es completar la transformación, convertirse literalmente en mujer. La similitud con Ed Gein es innegable. De hecho, el perfil criminal de Buffalo Bill fue basado explícitamente en múltiples asesinos reales, pero principalmente en Ed Gein. John Douglas, que fue jefe de la unidad de apoyo investigativo del FBI y pionero del perfilamiento conductual moderno, confirmó públicamente que Buffalo Bill fue basado en 3 asesinos reales: Ed Gein, Ted Bundy y Gary M. Heidnik. Pero el predominio de elementos que se relacionan específicamente con Gein es significativo. La preservación obsesiva de restos, la confección de objetos con piel humana, la obsesión con la transformación corporal como solución a identidad fragmentada. El caso Gein también influenció profundamente el desarrollo de la psicología forense moderna y el perfilamiento conductual. Douglas y sus colegas del FBI estudiaron a Gein como modelo de asesino desorganizado, impulsado por fantasía delirante más que por psicopatía clásica. A diferencia de psicópatas sexuales organizados como Ted Bundy, que son calculadores, encantadores y sofisticados en su engaño, Gein representaba un tipo diferente, desorganizado, impulsado por necesidades psicóticas, sin placer sádico consciente. La categorización de Gein como asesino desorganizado se convirtió en construcción teórica importante en la criminología conductual. Acto 8. Plainfield y la reacción comunitaria. La cicatriz colectiva. La reacción de Plainfield, Wisconsin, cuando la verdad sobre Ed Gein fue completamente revelada, fue de horror profundo combinado con vergüenza colectiva que perduró durante décadas. Plainfield era comunidad pequeña, rural, de aproximadamente 1000 habitantes. Todos se conocían o creían que se conocían. Era el tipo de lugar donde las puertas no se cerraban con llave, donde los vecinos se visitaban sin previo aviso, donde la seguridad se asumía como garantía inherente de la vida en común. Que Ed Gein hubiera cometido tales atrocidades en secreto durante años, viviendo literalmente entre ellos, desafió fundamentalmente su sentido de seguridad comunitaria y vigilancia social.
¿Cómo es posible que alguien que visitaba con quien compraba en la tienda local, en cuya granja sus hijos jugaban ocasionalmente, fuera perpetrador de crímenes tan extremos? La respuesta fue incómoda. No tenían ni idea. Su vigilancia colectiva había fallado completamente. Su intuición social había sido insuficiente. Cuando la policía y los periodistas comenzaron a examinar la granja de Gain más cuidadosamente, cuando publicaron fotografías, cuando revelaron el contenido de lo que había sido encontrado, toda la comunidad quedó traumatizada. Los periódicos nacionales llegaron: Life Magazine, Time, The Milwaukee Journal, Chicago, The New York Times. Publicaron artículos detallados con fotografías del escenario del crimen. Plainfield se transformó de comunidad rural anónima en escena de noticia nacional. El mundo entero estaba mirando, y lo que estaban viendo era que en ese pequeño pueblo tranquilo, en esa granja que parecía ordinaria, había ocurrido el horror más incomprensible que muchos periodistas habían cubierto jamás. Los historiadores culturales han escrito extensamente sobre el caso Gain. Se convirtió en símbolo de la pesadilla que acecha bajo la cerca blanca de la América de posguerra, de cómo la tranquilidad del suburbio rural podía ser máscara de aberración profunda. El miedo a «¿qué hay en la casa al lado de la mía?» se intensificó después de que Plainfield fue revelada. Si podía suceder en Plainfield, podía suceder en cualquier lugar. Cuando se programó la subasta de la granja de Gain en marzo de 1958, solo meses después de su arresto, los residentes de Plainfield enfrentaron una decisión perturbadora. ¿Quién compraría la granja? ¿Se convertiría en atracción turística macabra? ¿Vendrían cazadores de recuerdos, curiosos, buscadores de los morbosos? La respuesta llegó de manera inesperada. El 20 de marzo de 1958, días antes de la subasta programada, la casa de Gain se incendió misteriosamente y quedó completamente destruida. Se sospechó incendio provocado, aunque nunca fue probado formalmente. Nunca fue acusado a nadie. Cuando informaron a Gain en la cárcel que su casa había sido completamente destruida, reportaron que respondió simplemente: «Mejor así». Fue como si la comunidad colectivamente decidiera borrar el lugar donde el horror había residido, destruir el escenario para evitar su transformación en relicario de lo macabro. Acto 9. Reflexión final. El aislamiento como psicosis. La pregunta que persiste más de 6 décadas después es quizás la más importante. ¿Cómo puede el aislamiento total deformar la identidad humana hasta convertirla en réplica literal del trauma? Ed Gein no nació monstruo. No salió del útero de Augusta con impulsos psicóticos o necesidades necrofílicas. Nació en un entorno que fue, desde el inicio, diseñado para producir fracaso psicológico sistemático. Un padre alcohólico violento que enseñó a Gein que la masculinidad era fracaso, violencia, incapacidad. Una madre fanática que predicaba constantemente que el mundo exterior era pecado, que las mujeres eran malignas, que el sexo era abominación. Un aislamiento geográfico deliberado que impedía todo correctivo social, toda perspectiva alternativa a la ideología familiar. Augusta no simplemente dominaba a Ed, lo construía como extensión literal de sí misma. Le enseñaba que amar a alguien más que a ella era traición fundamental, que las mujeres en el mundo eran malignas, malvadas, depredadoras, excepto ella, quien era santa, que su cuerpo, sus deseos, su sexualidad eran fuentes de vergüenza que debían ser sofocadas permanentemente. Cuando Augusta murió, cuando Gain tenía 39 años, experimentó más que simple duelo, experimentó colapso de su universo existencial. Su única relación significativa, su única razón de ser, su única conexión con lo que podría llamarse vida normal, desapareció de repente. Sin herramientas emocionales adecuadas para procesar esa pérdida, sin red social de apoyo, sin intervención terapéutica profesional, sin ningún mecanismo de contención, su psique se fragmentó. La esquizofrenia, que probablemente había estado latente durante años, se manifestó plenamente en el entorno de profunda privación emocional. Las alucinaciones auditivas, la voz persistente de Augusta, se convirtieron no en síntomas incómodos, sino en brújula que guiaba cada acción. La fantasía de que Augusta estaba viva, de que podía ser reconstruida, de que podía ser retenida permanentemente, reemplazó la realidad consensual en forma completa. El acto de exhumar cuerpos de cementerios no era expresión de sadismo sexual, era ritual de negación de la muerte, era artesanía psicótica destinada a permitirse vivir en realidad donde la muerte no era permanente. El traje de piel confeccionado de fragmentos de mujeres que se parecían a su madre no era fetichismo sexual convencional, era intento literal psicótico de fusión identaria.
Si no podía retener a su madre porque ella había muerto, entonces podía llevar su piel, podía convertirse en ella. Si mi cuerpo está cubierto por piel de mujer como ella, entonces ella no está muerta. Ella está dentro de mí. Ella sigue siendo yo. Cada objeto que Game fabricaba, cada máscara facial confeccionada, cada trozo de piel curtida, era talismán contra la soledad más insoportable que imaginar se pueda. Era grito silencioso contra la imposibilidad de aceptar que alguien había muerto y se había ido para siempre. Era negación encarnada. Era arquitectura de resistencia contra la realidad de la muerte. Game mató solamente cuando fue necesario, cuando la fuente de cadáveres frescos de cementerio se agotó, y mató mujeres que se parecían a Augusta no por odio hacia ellas, sino porque eran sustitutos más cercanos para continuar el ritual compulsivo de reconstrucción que su mente fragmentada exigía. Su psicosis operaba bajo lógica interna coherente, aunque totalmente divorciada de la realidad compartida con otros, y esa coherencia interna fue lo que la hizo tan perturbadora. No era caos incomprensible, era orden perfecto construido sobre fundamentos completamente deliriosos. El legado de Ed Gein es, en última instancia, una advertencia absoluta sobre la fragilidad de la identidad humana cuando se desarrolla completamente un vacío social total. Demuestra cómo el trauma materno severo, la represión sexual extrema, la enfermedad mental no tratada durante décadas y el aislamiento radical pueden conspirar para producir una personalidad que ya no puede distinguir entre sujeto y objeto, entre amor y destrucción, entre preservar y poseer. Gain es la metáfora perfecta del aislamiento llevado a su conclusión psicopatológica lógica. Un hombre que, al no poder ser amado por nadie más que por la única persona que tuvo contacto significativo con él, decidió literalmente llevar a esa persona consigo para siempre. Esto ha sido Atlas del Crimen, Perfiles de un Asesino, un episodio dedicado a la investigación rigurosa, multidisciplinar y éticamente responsable de uno de los casos más perturbadores de la criminología estadounidense. No recordamos a Ed Gein por el horror específico de lo que fue encontrado en su granja. Ese detalle secundario a la comprensión verdadera de lo que su existencia nos revela sobre nosotros como especie. Recordamos a Ed Gein porque su caso plantea preguntas que aún no hemos respondido completamente. ¿Cuántas mentes frágiles, cuántos pequeños Eds están siendo destrozados en este momento por aislamiento extremo? ¿Cuántos se están enfrentando en silencio, sin testigos, sin intervención? ¿Qué responsabilidad tiene una comunidad hacia ellos que desaparecen de su vista durante décadas? El caso de Ed Gein nos obliga a reconocer que el mal no siempre es transgresión extrema evidente. A veces el mal es simplemente la extensión lógica del abandono profundo, del trauma no procesado jamás, de la ausencia total de contacto humano significativo durante los años más críticos de desarrollo. En nuestro próximo episodio de Atlas del Crimen continuaremos explorando estas anatomías del horror, buscando siempre la precisión clínica sin caer en el sensacionalismo, la comprensión profunda sin excusas falsas. Gracias por acompañarnos en esta investigación.